Bueno, pues nada, bienvenidos a este nuevo podcast de Kilómetro Cero. En esta ocasión vamos a hablar de algo que teóricamente es un poco antagónico, ¿no?, a la filosofía de Kilómetro Cero. En Kilómetro Cero siempre decimos que nos olvidemos de los datos, de los números, que disfrutemos del paisaje y que recorramos la península ibérica y muchos lugares en bici, olvidándonos de los números. Somos mucho más de letras. Pero esto que parece tan antagónico, realmente es una necesidad que tenemos todos los que nos gusta viajar en bici y hacer largas distancias como hacemos en Kilómetro Cero, que es el entrenamiento indoor y los vatios. Pero sobre todo los vatios, porque yo, bueno, tengo la suerte de conocer a David Noguera y a Waslab y a todo su equipo que allí tiene, porque, bueno, ahora todo el mundo habla de vatios, habla de datos y sobre todo de vatios, ¿no? Que ahora es una cosa como que tenemos muy instaurada, ¿no? Y algo muy normal en esto del ciclismo. Pero cuando David habla de vatios, mucha gente no sabía ni lo que quería decir con aquello ni a qué se refería, ¿no? Que es algo que ahora aparece, pues, nuestro día a día, pero no hace mucho tiempo, no hace más de 8 o 9 años, los vatios empezaban a ser algo raro. Yo creo que fue, ahora lo hablaremos un poco, ¿no? El equipo Sky con Chris Froome, aquellos primeros o pioneros que empezaron a hacerlo. Yo tengo que decirlo, que tuve la suerte de entrenar con grandes ciclistas, entre ellos Giovanni Lombardi, que era uno de los grandes lanzadores de Mario Cipollini, que vivía en Madrid cuando yo competía en carretera y entrenaba con él y a un aparato que se llamaba SRM, que ahora ya pues habla un poquitín menos, pero sigue siendo de los mejores, que en aquella época pues costaba 1,5 millones de pesetas, o sea, al cambio 9.000 euros, todavía hablamos en pesetas, y fue 6.000 euros, 6.000 euros. de los primeros ciclistas que lo llevó. Así que hecha esta pequeña intro, que nos cuente primero David Noguera quién es, que quién mejor que él que contarnos quién es, de dónde viene y a dónde va y dónde está, que es en Waslab, y que nos hable también un poquitín de Waslab. Así que bienvenido, David, cuéntanos, a quien no te conozca ya, quién es David Noguera. Muchas gracias, Miguel. Bueno, un placer estar con vosotros, tanto aquí en el podcast como en vuestras carreras, que al final vuestras pruebas yo creo que encajan 100% con mi filosofía como ciclista. Y bueno, pues David Noguera es el fundador de WhatsLab y WhatsLab es un proyecto que pretende ayudar a los ciclistas a disfrutar más de la bici a través del entrenamiento. Como decías, en kilómetro cero no se suele hablar de vatios, no es el foco. Sin embargo, sabemos que es el medio para poder disfrutar esa prueba. Es un medio para poder estar en forma y sabemos que cuando estás en forma, pues la bici es mucho más divertida. No es lo mismo subir un puerto en 40 minutos que en 25, o no subirlo, no es lo mismo subirlo el último en la grupeta o el segundo o el tercero, ¿no? Eso es bueno y sobre todo una cosa importante, ¿no? Porque en Kilómetro Cero hablamos de que tenemos todo el día para montar en bici, ¿no? Que esas son nuestras vacaciones, pero claro, la realidad del día a día es que es el que consigue sacar 2 horas al día ya es un privilegiado, ¿no? Que también es cierto que el entrenamiento que vosotros trabajáis y dirigís va un poco orientado a eso, ¿no? A maximizar el tiempo, ¿no? De entrenamiento. Correcto, o sea, nosotros no entrenamos a ciclistas profesionales. En nuestra cartera de clientes podemos tener un 10% de gente que tiene un muy alto rendimiento, no se dedica ni a nivel profesional a ello, pero que tiene un muy buen rendimiento. Ahora lo que nosotros nos focalizamos es en ayudar a esa gente que tiene su trabajo, que tiene su familia y que tiene una horita de lunes a viernes y luego el fin de semana, pues sí tiene un poquito más de tiempo, pues a ver qué hacer, ¿no? Para hacer una prueba de larga distancia, de ultra resistencia, ¿es necesario tener un mega nivel? Probablemente no. Ahora, el tener un nivel te asegura ciertas garantías. Tú puedes terminar arrastrado a una prueba o puedes terminar diciendo, oye, pues mañana tengo que trabajar, mañana tengo que ir al IKEA o hacer cualquier otra cosa y poder seguir adelante con el resto de tu vida, ¿no? Entonces, ese es un poco nuestro concepto, ¿no? El que esto no te impida hacer el resto de tu vida y que sea un soporte más. Sí, bueno, sobre todo una cosa que nos pasa mucho es que mucha gente nos escribe con kilómetro cero, ¿no? Y claro, al final la gente dice, es que claro, yo tantas horas, es que no saco tiempo, ¿no? ¿Qué le dirías a esta gente que cree que no tiene tiempo suficiente para poder entrar? Porque claro, muchas veces pensamos en, pues, gente que viene de larga distancia, ¿no? Me lo invento, del mundo Ironman, etc, etc. Claro, al final son cargas y volúmenes de entrenamiento que hablamos de a la semana mínimo 15 horas, 25, y sin embargo, pues ahora mismo es cierto, que además es la tendencia aquí ahora mismo, que los profesionales cada día entrenan menos horas, es decir, lo que hacen es maximizar el tiempo de entrenamiento. Yo, por ejemplo, cuando yo competía en carretera, profesionales, pues gente que corría en equipos como Festina, o en la Once, como Perdiguero, Félix García Casas, nosotros como amateur que entrenábamos con ellos, entrenaban 3, 4 días seguidos, 6, 7 horas diarias, cosas que ahora mismo pues no se ven. Los profesionales es raro el entrenamiento que pase las 4 horas y media, aunque luego tengan etapas igual de largas o más largas, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías a esta gente que cree que no tiene tiempo o cómo cambiar ese chip y esa forma de entrenar
para darse cuenta que con muy poco tiempo se puede uno preparar estos objetivos y disfrutarlos, ¿no? Que es el objetivo, sobre todo, ¿no? Lo primero es ser realistas con qué es la bici para nosotros. Y tenemos que entender que nosotros no somos ciclistas profesionales, con lo cual no podemos entrenar como un profesional. Punto. Esto tiene que ser algo que lo tenemos que asimilar muy rápido. Los ciclistas profesionales siguen entrenando volúmenes altos, más de lo que creemos. Es verdad que han bajado volúmenes, pero siguen siendo muy altos. Pero evidentemente, primero porque se dedican a ello y porque su día es levantarse, desayunar, entrenar, comer y descansar. Pueden entrenar y como tienen la disponibilidad de tener mucho volumen, pueden hacerlo y pueden sacarle un beneficio del volumen de entrenamiento. Nosotros no vamos a poder. Pero claro, lo que tratamos de decirle a la gente es las maratones no se entrenan haciendo maratones. Entonces, una prueba de ultra resistencia no hace falta que todos los días salgas 3 4 horas. Evidentemente, hay uno de los días de la semana donde tenemos que ir trabajando el volumen porque va a haber que entrenar el estómago, va a haber que entrenar la resistencia a la fatiga, va a haber que entrenar a nivel muscular las manos, los hombros, el culo. El culo duele en la quinta hora y en la octava y esto hay que entrenarlo. Pero todos los días, de lunes a viernes, de lunes a sábado, con entrenamientos de 1 hora podemos trabajar otras muchas capacidades que te van a ayudar a estar en forma para conseguir ese objetivo. Y ahora vamos a una cosa importante que lo acabas de decir, ¿no? Al final, cuando pensamos en indoor, pensamos qué pesadilla que me toca rodillo, ¿no? Entonces, a todos estos que les da miedo, a mí no, porque he tenido pues, la suerte y la desgracia de tener que hacer mucho indoor y la verdad es que se llega a aborrecer. ¿Qué consejos le darías a la gente para que no tenga manía? Que, bueno, a mí me convence siempre cuando me lo dices, ¿no? Y dice, no, primero, para empezar, hacer algo indoor es porque tienes un objetivo, si no, ya cambia la cosa. Entonces, ¿qué consejos darías a la gente para que se quiten esos miedos o esa pereza o ese hastío al entrenamiento indoor que al final, con muy poco tiempo, nos devuelve mucho, ¿no? ¿Qué consejos le darías para que la gente pues, no le tuviera esa tirria que se le tiene, ¿no? En el mundo ciclista? Yo creo que ya hablamos de la pandemia un poco lejos, por suerte, pero yo creo que la pandemia rompió muchos mitos con los rodillos y quien tuvo rodillo en la pandemia fue un afortunado. A día de hoy, el punto número uno te diría es tener un objetivo claro. Cuando no tienes un objetivo es mucho más complicado. Y cuando tienes un objetivo, sabes que es el medio para un fin. Sabes que esto es lo que te toca hoy porque sé que sufriendo un poquito hoy voy a sufrir menos en la carrera, ¿no? Segundo, si tienes un objetivo claro, lo segundo, nuestra segunda recomendación es que tengas un plan para ello. Si tú tienes un plan, no es lo mismo subirte a un rodillo a ver qué pasa o a ver qué hago hoy o mirando el reloj, sabiendo que tienes que hacer un entrenamiento de 48 minutos, que con un calentamiento de 10 y con una vuelta a la calma de 5 pues se te queda un entrenamiento de 30 minutos en rodillo no es tanto. Tercero, yo sí recomendaría a la gente que necesite un poco más, algo más visual acompañarse de una aplicación. Hay aplicaciones tipo Cool, tipo Swift. Ahora Training Peaks ha comprado una aplicación indoor que era IndyVelo y también trabaja con una aplicación indoor. Bueno, te lo hace un poco más ameno, porque realmente, oye, pues a todos nos gusta montar en bici fuera. No hay ninguna duda que, o sea, en ningún momento va a sustituir el indoor al outdoor. Ahora, es una herramienta súper potente porque te permite hacer cualquier estructura de entrenamiento sin interrupciones, sin tráfico, sin coches, sin semáforos, sin saber si estoy en subida o bajada, y eso me permite hacer cualquier estructura de entrenamiento, con lo cual tenemos una herramienta súper potente para mejorar nuestro rendimiento. Y la gente, cuando entiende que esto te mejora el rendimiento como herramienta y como estructura y ves los beneficios, se le olvida todo lo de esto es aburrido o no es aburrido. Bueno, pues sabemos que es un medio para un fin. Perfecto. Y bueno, al que no estuviera convencido, no tenga las herramientas y diga, "Jo, he escuchado a David, me ha motivado, ¿qué necesito yo tener en mi casa o qué herramientas necesito yo? A mínimos, porque a mayores ya sabemos todas las megabicis que hay, herramientas y demás, pero a mínimos, ¿cómo iniciarme? O sea, ¿qué tipo de rodillo necesito? ¿Qué aplicación tal? ¿Cuánto me va a costar a mí el poder utilizar estas herramientas, ¿no? Y Mira, comprarlas. opciones que nosotros tenemos con nuestros clientes. Desde la típica bici de spinning que no conecta nada con nada, pero de repente coges un pedal con un potenciómetro, un Fabero, por ejemplo, estamos hablando de 300 y pico, 400 euros, ya con un pedal ya tienes la opción de transmitir datos a una tablet, a un software, a un ordenador o lo que sea. Con bici de spinning ya podemos empezar a hacer cosas y la bici de spinning en Wallapop las hay a patadas, ¿vale? Vamos a un rodillo. Pues rodillos tienes, evidentemente, todos rodillos del mercado. Opciones desde Decathlon por 300 y pico, 400 euros. Hay opciones un poquito que a nosotros nos gustan, por ejemplo, Wahoo es una marca que nos funciona muy bien.
Tax nos funciona muy bien. Dentro de las gamas de rodillos, pues de arriba para abajo, ¿vale? Evidentemente tienes los Direct Drive a los que tú le quitas la rueda y enganchas directamente tu cassette tu rueda al cassette del piñón, del rodillo. Y esto ya es verdad que cuando son rodillos inteligentes te permiten una sensación diferente. Es decir, te va a permitir que cuando estés en un entorno virtual, primero, si es un workout, el entrenamiento se va a endurecer o se te va a ofrecer la resistencia de forma automática, o si estoy en un entorno de una subida, una bajada, te va a simular una pendiente. Aquí ya hay como dos gamas de rodillos, suelen estar entre 500 y 600, o ya los que dan un pequeño saltito, que nos vamos a 1000, 1200, ¿vale? Y luego ya tenemos las Smart Bikes. Ya no hace falta quitar mi bicicleta, lo que puedo hacer es tener una bicicleta solo para esto, y esto se lo recomendaría a la gente que comparte el rodillo con varias personas en casa. Oye, pues yo y mi mujer entrenamos en casa, pues en vez de estar quitando y poniendo la bici en el rodillo, tenemos una Smart Bike que la utilizamos los dos y es simplemente subir, bajar, manillar y adelantar un poco el siguiente. Sí, y además, ahí respecto a lo que dices, yo como consejo, si alguien se va un poco a enganchar o va a montar bastante, el consejo que doy siempre, porque claro, al final, ahora nos compramos bicis de 6 7 8 9 10 11 mil euros, cuya transmisión no es como antes que te costaba cambiar el plato de la cadena y el piñón 15 mil pelas o 90 euros. Es que ahora cambiar una transmisión te cuesta 400 500 600 euros solo la transmisión. Y luego, claro. Cuando uno es cierto que simula un sprint o va con vatios, claro, el cuadro de carbono sufre, eso se fatiga y eso supone un momento de que los cuadros se rompen. De hecho, ahora que lo has dicho, la época pandemia y pospandemia, bueno, tengo un amigo que tiene una empresa que se dedica a reparar cuadros y estaba desbordado porque, claro, la gente se emocionó con los rodillos y, claro, no nos olvidemos que la bici sufre mucho en el rodillo. Yo el consejo que le doy a la gente que tenga una bici de gama media, gama alta, que haga esa pequeña inversión porque lo va a recuperar rápidamente solamente en el cambio de piezas y deterioro, porque además luego no nos olvidemos que por mucha toalla que pongamos, sudamos, la dirección entra, el sudor es la cosa más ácida y más tóxica que hay, o sea, deshace todo. De hecho, por ejemplo, está cuando uno hace spinning, las calas de las zapatillas de spinning, eso da miedo verlo. Parece que las ha sacado de un sarcófago de los egipcios, la zapatilla, cuando ya tiene un año de uso, ¿no? Que yo es uno de los consejos que doy. O sea que, por lo que has dicho, o sea, si yo quiero empezar a entrenar con vatios indoor en casa, con una inversión de unos 300 euros aproximadamente, tengo todo, porque las aplicaciones, ¿cuánto viene a costar al mes un Swift, un Bicool? Desde 10 a 15 euros al mes, O sea más o que al menos. final, no sé, vale. Entonces ya tenemos las herramientas que no son caras. Empezamos Y por tres. luego, sobre todo, Silver, también el quitar el mito de que esto es para invierno. Yo hago Claro, rodillo en verano. sí, sí. Si la idea no es que haga mal tiempo o buen tiempo, que parece que se entiende más cuando hace mal tiempo. Ostras, está lloviendo, no puedo salir. Venga, ok, tengo el rodillo. Ahora, cuando tú de verdad te acostumbras a trabajar con esta herramienta, es simplemente oye, es que yo en 45 minutos en casa lo tengo hecho. Y todos sabemos que al final salir en bici, mínimo horita y media, 2 horas, no te las quita nadie. Y entre que me disfrazo de ciclista, voy, salgo, los semáforos, eh, tenemos medido que una sesión de 1 hora de indoor equivale a outdoor entre hora 45 y 2 horas. Depende más o menos de por dónde vivas, si tienes muchas subidas, bajadas, semáforos o no. Entonces, es un tema de optimizar el tiempo, no es un No, tema de no. clima. Y ahora que dices lo del clima, cuidado, que en Madrid a las 3 de la tarde el carril bici en el mes de julio, agosto, a ver quién es el gracioso que Sí, sale sí, sí. también. Se O sea, te que funden las ruedas. está acostumbrado. O sea, digo Madrid, como te puedo decir Murcia, ¿no? Donde la grupeta de Valverde y demás entrenan a las 7 de la mañana, es a la hora que quedan, porque a partir de las 11 no hay quien entrene en algunas Murcia, Almería y zonas donde en verano, cuidado, que siempre hemos pensado con la lluvia y el frío, pero con las temperaturas que tenemos ahora en muchos sitios en verano, el rodillo es una solución muy buena. O sea que, perfecto, ya nos has convencido, ya. Yo repito que no quiero convencer a nadie de que es mejor el indoor que el outdoor, que a mí soy el No, primero no, que prefiero montar en bici fuera. Ahora, aquí cuando no. tú lo entiendes como una herramienta para mejorar y disfrutas de esas mejoras después, se te quita No las ganas. comparamos, o sea, es un complemento perfecto, o sea, y para muchas cosas, incluso para una salida larga o gente que compita para luego soltar, ¿no? Antes esto no se veía, pero ahora ves a los profesionales cuando terminan las etapas reinas o las contrarreloj, que luego su media horita, 20 minutos de descarga en el rodillo tranquilamente para bajar pulso y para soltar un poco la musculatura lo utilizan, o sea Sí. que la herramienta funciona, lo tenemos claro. Entonces ya todos los que hemos llegado a este punto del podcast, lo tenemos claro. Los que no lo tenían ya están enreando en Wallapop para comprarse por 200, 300 euros las herramientas que hacen falta. Pero claro, yo ahora tengo datos, pero esos datos ¿qué significan, no? Entonces ahora entra la parte esta de WhatsApp, ¿no? Lo que hacéis vosotros, ¿no? Es decir,
Yo, cómo sé a qué vatios me tengo que mover, cuáles son mis máximos, o sea, cómo yo sé utilizar esa información, porque claro, ahora es cierto que vivimos en una época en la cual tenemos muchísima información en todos los aspectos, pero no sabemos cómo utilizarla, ¿no? Entonces, aquí es donde entra la parte vuestra de conocimiento y de saber a qué vatios me muevo yo, porque yo si salgo contigo, la información tuya y la mía no tienen nada que ver, no se parecen y necesitamos información y datos diferentes, porque si yo voy con tus datos, pues seguramente yo vaya 10 kilómetros por hora más lentos. Entonces, toda esta información, ¿quién me la da? ¿Cómo tú me la sacas? ¿Cómo tú me das esos entrenamientos para yo saber cómo me tengo que mover? A ver, la tecnología nos ha ayudado mucho. Evidentemente ahora tenemos potenciómetro, pero ya no es un potenciómetro, sino es que yo a tiempo real puedo ver tus datos de potencia, cómo interactúa con la frecuencia cardíaca. eh, Gadgets hay a patadas. O sea, podemos ver la temperatura corporal de la persona con un sensor de temperatura, vemos temperatura externa, vemos porcentaje de hidratación. O sea, podemos ver mucha información. Esto la gente no tiene por qué entenderlo. O sea, nosotros hemos estudiado nuestra carrera, nuestro máster y nuestros años de experiencia para, evidentemente, tener toda esa información y poder tomar decisiones en función de esos datos, y es normal que la gente no sepa interpretar. Lo que nosotros tratamos de hacer es enseñar al cliente, al deportista, a reconocer ese dato de potencia que te está diciendo. Y a estos vatios, ¿cuánto tiempo soy capaz de aguantar? O sea, yo no simplemente el seguir un dato de, oye, pues ahora tienes que ir a 200 vatios. No, no, no. Si lo que quiero es que tú sepas que aquí tú vas cómodo, que en una percepción de esfuerzo de 0 a 10 es un 7 y que cuando mires los vatios digas, yo creo que voy a 200. Mires el potenciómetro y compruebes que vas a los 200. Es decir, que tú enseñes a tu cuerpo y a reconocer esas sensaciones. Y después vemos el dato. O sea, no queremos hacer gente dependiente del dato, sino que la gente entienda el dato. Ahora, si tú y yo nos ponemos el mismo plan de entrenamiento, tu cuerpo va a responder de una manera, por todo tu histórico, por tu porcentaje de fibras, por tu consumo de oxígeno, diferente a cómo voy a responder yo. Entonces, la gente que se descarga un plan de entrenamiento de internet y espera que le funcione, pues esto es como todo, es una campana de Gauss. Habrá gente que le pueda funcionar y habrá mucha gente a la que no le funcione porque no tiene por qué funcionar. Nosotros los planes normalmente no los tiramos muy a largo plazo, evidentemente planificamos cargas a meses vista, pero la planificación es semana a semana. ¿Por qué? Porque yo necesito ver cómo responde tu cuerpo al entrenamiento que has hecho. Y repito, nosotros no estamos trabajando con profesionales que sí o sí van a entrenar. Por norma general, de 5 entrenamientos que te ponemos a la semana, pues un día se te ha complicado porque tienes una reunión, otro día te has levantado malo porque tu hijo te ha pegado algo que venía del colegio y de 5 entrenamientos has podido hacer 2. Es que la semana que viene no puede ser lo que estaba previsto, tiene que cambiar todo. Entonces, toda esa información que nosotros analizamos casi a tiempo real, es imposible que la maneje un deportista porque no se dedica a ello. Con un deportista con que entienda su frecuencia cardíaca y entienda sus datos de potencia, es más que suficiente. Perfecto. Y más o menos, un seguimiento normal, ¿cuánto me puede costar al mes el yo poder trabajar con vosotros y que me digas, pues mira, te voy a hacer un plan de entrenamiento porque al final aquí hay una cosa muy clara. Para mejorar, y lo digo yo, no hace falta que lo digas tú, que ya sé lo que vas a decir, hay que tener un objetivo. Sin objetivos, mejorar es muy complicado. Y necesitas también, como digo siempre, ese policía, que al final tu entrenador es tu policía. Y a ese no le puedes mentir ni engañar nunca. Entonces, al final, el objetivo es fundamental, pero también esa persona que te va haciendo el seguimiento, porque al final es como que tienes que rendir cuentas ante alguien y nosotros nos autoengañamos. Es decir, tú llegas a la nevera, te comes en el helado, bueno, hoy no pasa nada porque no sé qué. No, sí, sí pasa, sí pasa. Si no te lo hubieras comido, te hubieras comido una manzana o un plátano, hubieran pasado cosas diferentes. Entonces, al final, yo siempre digo que para mejorar, el que alguien te acompañe, porque al final ejerce de esa persona que te da buenos consejos, pero también sabes que le tienes que rendir cuentas y que no le vas a engañar, porque tú me mandas el entrenamiento y yo te puedo contar mil películas, pero tú sabes si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo y al final el tener a alguien que no solamente te informa, sino que también te vigila, pues también hace que mejores mucho más, ¿no? Entonces, Sí, a si ver, es yo que quiero muchas veces nos autosaboteamos, ¿no? Y negociamos con nosotros mismos si entrenar o no entrenar. Que eso es lo primero que te ayuda a tener un plan. Yo tengo un plan nutricional y yo no abro la nevera esperando que me encuentro hoy. Yo el domingo hice la compra porque sé que hoy voy a comer lentejas con pollo y calabacín. ¿No? Porque mi nutricionista me ha puesto esto para hoy. Yo sé que hoy no pienso, es que no pienso. Abro la nevera y voy a lo que tengo, voy al plan que tengo, ¿no? Y el entrar en ese piloto automático te hace cumplir las etapas que tienes que cumplir. Eh, Planes de precios en el mercado y de todo, ¿no? Evidentemente lo que necesites.
tenemos desde planes un poco más económicos, que donde tenemos un menos seguimiento, donde el seguimiento es mes a mes, hacemos una videollamada contigo, te planteamos todo el mes y nos volvemos a ver dentro de una llamada, que esto es un plan súper económico de 55 euros. Y ahí Y marcas el luego entrenamiento con todo. Indoor, outdoor, a todo. medida, o sea, Ah, nosotros todo lo que hacemos es personalizado, no hacemos nada que no sea personalizado. La diferencia entre unos precios y otros va a estar en la cantidad del seguimiento, la cantidad de contacto que vas a tener con el entrenador. O tienes contacto mensual o tienes perdón, contacto a diario. Con ese contacto a diario que es ilimitado con todos los cambios en la planificación semana a semana, nuestras tarifas son de 105 euros. No tenemos matrícula, no tenemos permanencia, vamos mes a mes para que el cliente se sienta cómodo de que pueda entrar y salir cuando quiera. perfecto. Y luego también quien quiera ir a entrenar allí, a vuestro espacio físico, que no lo Ujú. conozca, entra en la web de WhatsApp o en sus redes sociales que son muy activos para verlo. También tenéis un espacio físico que, yo lo digo desde aquí, hay que visitar. O sea, que si lo tienes cerca para entrenar, perfecto, y si no, ir a ver porque es como el típico espacio que todos los que nos gusta la bici nos hubiéramos montado en nuestra casa si pudiéramos, ¿no? Y luego es cierto que también para nosotros es uno de nuestros valores añadidos, ¿no? Incluso aunque entrenes con nosotros online, el hecho de venir aquí a tomarte un café con nosotros y a sentarnos y a hablar de tu plan, que está muy bueno. Tenemos clientes en Venezuela, en Chile y en México. Pero si estás aquí en Madrid, estás en España, tenemos gente que entrena con nosotros en Barcelona, pero viene por trabajo a Madrid, oye, viene, nos vemos, nos tomamos un café, entrenamos juntos y hay una relación un poquito más cercana, ¿no? Que, repito, online se puede hacer absolutamente perfectamente con las herramientas que tenemos y con la tecnología que hay a día de hoy, pero si tenemos la posibilidad de vernos las caras y tocarnos un poquito, siempre mejor, ¿no? Y ahora, dicho todo esto, vamos a hablar también de personas, ¿no? De historias, ¿no? Que yo siempre lo digo, trabajar con profesionales es lo más duro, y lo digo yo, ¿eh? Y lo más desagradecido, porque al final, claro, hacer mejorar a un Pogačar es muy complicado. Entonces, claro, Pogačar gana es porque él es bueno, y si él no gana es porque el entrenador ha fallado. O sea, entonces, notar mejoras en perfiles así es muy complicado o casi imposible, porque ya van al límite, ¿no? O sea, es... Pero claro, a ti te habrá sucedido, os habrá sucedido ya en WhatsApp, historias bonitas, ¿no? De gente que de repente contacta con vosotros y cuéntame algún caso estos de mejora brutales de estos que luego inspiran, ¿no? Que dices, joder, claro, pues yo montaba en bici poco, me lo invento, tenía un sobrepeso de no sé cuántos kilos, tenía un objetivo que no llegaba a hacer, que era hacer esta marcha o este tal. ¿Algún caso que hayáis tenido estos que dices, qué bonito haber trabajado para una persona así, porque le has cambiado la vida, ¿no? En cierta medida, ¿no? Bueno, se la has cambiado en cierta medida, no, se la has cambiado. Pues mira, ahora mismo te diría, no tengo un nombre en la persona, en la cabeza, pero sí es verdad que tenemos muchas historias de gente que no se atrevía a prepararse un reto. Ostras, llevo muchos años, no es este, ¿no? Pero llevo muchos años con la quebrantahuesos en la cabeza o con cierta prueba en la cabeza y no me atrevo. Venga, quiero que me ayudéis. O sea, nuestro trabajo, como decías antes, no es tanto el policía, que entiende un poco lo que decías, que al final también necesitas ese compromiso bilateral, ¿no? Bidireccional, eh, pero nosotros no juzgamos a nadie. Es decir, y a veces esta conversación la tenemos, ¿no? De, oye, lo siento, no podía hacer el entrenamiento. Es como, no tienes por qué disculparte. Es, ok, no has podido hacerlo. Venga, siguientes pasos. Vamos a rehacer el plan. Pero la gente cuando de repente pasa de... Es que es muy ingrato en el ciclismo cuando vas el último, cuando te tienen que esperar y de repente pasará, oye, de repente estoy con toda la grupeta, de repente bajo un poquito de peso, me pongo más fuerte y de repente soy yo el que tira de la grupeta. Eso aunque no parezca nada para salir el telediario, a la gente le cambia lo que disfruta con la bici, que es un poco lo que nosotros queremos. O sea, el... Porque esto es para divertirnos. O sea, el ciclismo evidentemente, es algo saludable, que lo tenemos que integrar en nuestra forma de vida, pero lo hacemos por diversión, porque nos gusta, por la naturaleza, por el movimiento, por la libertad, por todas las cosas que nos da la bicicleta, ¿no? Pero de repente el pasar de que me esperen a ser yo el gallito de la grupeta, esto es algo que a la gente le cambia la forma en la que disfruta del ciclismo. Y parece algo muy tonto, pero de verdad que tiene muchas más connotaciones de estatus, de percepción de ti mismo. Esto creo que cambia de verdad tu forma de ver el deporte. Sí, sí, claro, hombre, no tiene nada que ver el ir a un sitio para que te vayan esperando y tal, que, o sea, no es lo mismo que te ayuden a ayudar. O sea, ya la película cambia por completo, ¿no? Entonces, sí, sí, claro, Y luego, eso. evidentemente, a pruebas hemos ayudado a gente a hacer Titans, ayudado a gente a hacer KP hemos ayudado a gente a hacer viajes. La gente disfruta cada vez más
de los viajes, de hacerte 7 días en Pirineos, de irte a Dolomitas y disfrutar de aquello. Y nosotros te preparamos para eso, te preparamos para que te quieras ir un viaje con amigos a Dolomitas y que cuando llegues al Estelvio o cuando llegues a Bormio lo disfrutes. Sí, sí, no. Yo estoy contigo y por suerte cada día la gente se anima más. Yo tengo que decir que en eso fui de los primeros que ya empezaba a hacer cositas de viajar lejos y yo apuntaba a carreras con la excusa de viajar. Porque claro, ahora ya es fácil porque todos tenemos un GPS, nos hacemos los tracks, tenemos información, hay cobertura en todos los sitios. Pero claro, yo me acuerdo la verdad que fui a Mongolia en 2010, que estuve allí 2 semanas sin cobertura por ningún lado. Claro, costaba viajar. Ahora con las herramientas que tenemos, no solo los vatios, sino GPS, telefonía, etc, 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 hace mucho más fácil esto. Y ahora que lo dices, que nosotros en Kilómetro Cero somos muy de que la gente viaje. A veces nos sorprende y en eso somos como vosotros también, de incentivar a que la gente vaya a conocer lugares, porque muchas veces la gente no va a conocer sitios porque no hay una carrera organizada. Y yo tengo amigos que son frikis de la bici de carretera desde que tienen 7 años y que no han subido el Tourmalet. Y tú les dices, pero ¿y el Tour? No, es que como no hay ninguna carrera, tío, o sea, siéntate un día en tu casita, coges tu ordenador, te metes por ahí, buscas un poquitín por internet y te organizas tu viaje ad hoc con tus colegas para subir no sé cuántos puertos ahí en 2 o 3 días, ¿no? Que también es cierto que, oye, las herramientas están para los vatios y para mejorar, pero también está para viajar y ir a esos lugares que tanto nos motivan. Y sí que estoy contigo que es cierto que ahora pues hay una tendencia muy grande a ya que saco tiempo, voy y monto muchas horas, ¿no? Que antes igual era la carrera y ya está, pero claro, al final ir a una quebrantahuesos, por ejemplo, ¿no? Pues ya te supone irte 2 o 3 días a los Pirineos para montar un solo día. Ahora la gente dice, no, no, voy 3 días, pero monto los tres, hago la Sí. quebrantahuesos, pero al día siguiente hago lo de al lado y ya que voy, porque es cierto que hay una cosa que cada día tenemos menos, no hablo de dinero, que también, pero sobre todo hablo de tiempo, que el tiempo yo creo que ahora mismo es el bien más escaso que tenemos todo, y sobre todo a los que nos gusta la bici, porque claro, el tiempo de montar en bici es infinito, no es como cuando uno corre, ¿no? Que al final con correr 1 hora al día ya puedes ganar el maratón de Nueva York, pero claro, la bici, claro, pueden ser 2 horas, pero pueden ser 10 cada día también, que es el problema que tenemos con los que, Sí. los que nos gusta la bici, ¿no? Así que, Y que a veces también se nos va un poco la olla a los ciclistas, que a veces tenemos también alguna pequeña tara y perdemos también un poco la perspectiva, ¿no? Y que a veces esas 10 horas que te pueden producir muy buen rollo, pero estamos desatendiendo, o sea, hay que buscar el equilibrio de la vida. sí, Estamos sí, a lo mejor desatendiendo otro tipo de cosas y hay que también, nosotros en ese aspecto también ayudamos a hacer balance, ¿eh? Y a veces, porque nos encontramos también con un perfil que le dices que haga 2 horas y hace tres, que le pides que haga 1 hora y hace 1 hora y media. Y tenemos a gente a la que tenemos que pedirle que haga menos. Porque pensamos que si hago más de lo que me pides, voy a estar más en forma. Y no, vas a estar más cansado, pero no más en forma. sí, no, es cierto que a veces esta adicción que es sana hay que regularla, ¿no? Que también es cierto que en algunas ocasiones pues se nos descontrola un poco y también es cierto que, como bien dices, hay que buscar ese equilibrio entre trabajo, familia, deporte, que si no al final pues nos va a penalizar por algún lado. O sea, no, Eso no, es. tener las tres cosas equilibradas es saber aprovechar muy bien los tiempos y es cierto que como hemos hablado, gracias a herramientas como la que vosotros tenéis y a las que ahora podemos utilizar pues el tiempo uno lo puede gestionar un poco mejor. Y también las emociones, porque también, oye, no nos olvidemos que es un generador de dopamina y de endorfinas el deporte, que a veces se puede volver en nuestra contra, que eso también daría para otro. Sí. Todo el tema de, que también es un tema que considero muy interesante, todo el tema del equilibrio hormonal, ¿no? De cuando uno está en forma, esos picos que uno tiene, que, bueno, pues ahora ya se controla mucho más en el deporte, pero antiguamente no, ¿no? Y un ciclista pasaba de estar en su mejor momento de forma con todo lo que conlleva a nivel físico, a nivel emocional, al día siguiente no poderse levantar de la cama, ¿no? Y esos picos tan heavies que ahora se controlan mucho más, también hay que tener cuidado con ellos porque nos pueden jugar una mala pasada muchas veces, ¿no? Por ejemplo, eso nosotros intentamos controlarlo muy bien, porque evidentemente cuando vas subiendo tu nivel de rendimiento y cuando vas llegando a lo que le llamamos el pico de forma eh, no se puede estar todo el año. El pico de forma es un pico de forma. Cuando estás en ese pico de forma, eres más sensible a enfermedades, más sensible a virus y es muy fácil, por ejemplo, que caigas enfermo. Nosotros preferimos que no llegues a tu 100%, pero que estés en un 90 mucho tiempo. Eso es. Es decir, ¿te vas a jugar el campeonato del mundo? Ok, al 100%. ¿Quieres terminar una Madrid 360? No hace falta tu 100%. Con estar a tu 85-90% saludable, sano y con ganas de montar en bici, si es que muchas veces necesitas, para este tipo de pruebas, la gente se vuelve loco haciendo muchísimas horas y lo que necesitas es llegar a esa prueba con muchísimas ganas de bici, Eso es fundamental. más que sobreentrenado, ¿no?
Eso es, eso me ha gustado porque sí que es cierto que mucha gente llega ya, pues eso, de vuelta, ¿no? Cuando hay que darlo todo. Al final tienes que llegar con ganas eh, Exacto. de comerte los kilómetros y las horas, porque al final son muchas horas, y es cierto que llegar con ganas siempre suma. Así que nada, pues David, poco más que decir, que muchas gracias por acercarnos un poco tu conocimiento. Ya todas y todos los que habéis llegado hasta el final del podcast, daros las gracias. Ya sabes que con poco más de 300 euros podéis contar con las herramientas que cuentan los que ganan el Tour de Francia, el Giro y la Vuelta, y sobre todo con una herramienta que nos va a venir muy bien para maximizar nuestro tiempo, para estar mejor con nosotros mismos, que al final es, como bien has dicho, lo que hay que buscar a través de la bici y el deporte, los que nos da la vida, pero no vivimos de ello, ¿no? Como es el caso de mucha gente, aunque nos da la vida, que eso es fundamental. Y poquita cosa más. Así que, David, no sé si quieres añadir algo y... Nada, hemos pasado muy por encima, pero creo que la parte más importante, y esto lo digo mucho, la parte más importante de temporada es establecer unos objetivos. Y el objetivo tiene que ser motivante, no tiene que ser excesivamente ambicioso, porque si no me va a sufrir, me va a suponer demasiado estrés llegar a él. Yo el año pasado me preparé una prueba, por ejemplo, yo cometí ese error el año pasado, prepararme una prueba de ultradistancia y me requirió demasiado entrenamiento llegar a ella. Y a lo mejor no estaba preparado para aquello en ese momento y tenía que haber hecho como un saltito intermedio, un año hacer una prueba intermedia y y al año siguiente hacer otra. Y el establecer los objetivos es parte fundamental del año. Si podemos tener un objetivo ahí cada 2 meses y medio, 3 meses, esa va a ser la gasolina que nos haga montar en bici cada fin de semana y que nos haga tener la motivación oye, pues el día que no está tan bien el tiempo o el día que no me apetece tanto, salir igualmente, entrenar igualmente y eso es lo que me puede ayudar a que año a año vaya mejorando un poquito el rendimiento y no que sea cíclico. Es decir, hay mucha gente que se pone en forma para el verano, en invierno se vuelve a desentrenar y está en un ciclo todos los años el mismo nivel de forma. Y la idea es que año a año vayas mejorando un poquito. Bueno, y sobre todo eso, porque al final lo que buscamos con esa horita, 2 horas diaria, es ese momento nuestro de felicidad que también necesitamos, ¿no? Así que Eso ya es. me tiran los profesionales con lo que tienen, que duro es. Y luego dicho todo esto, y ya con esto terminamos, también creo que cuando uno lanza objetivos, creo que también es muy importante el no autopresionarse, ¿no? Yo tengo amigos que se han apuntado a carreras y no han tomado la salida del estrés y los nervios que llevan encima. O sea, que eso llega a suceder. O sea, que creo que no olvidemos la perspectiva y lo que vamos a hacer y no meternos mucha presión ni en la parte de entrenamiento ni en la parte emocional, que al final las carreras son para disfrutarlas y yo siempre lo digo, cuando la gente va a una carrera y dice, "Buah, es que a ver si hago quintos esto", le digo, perdona, ¿me puedes decir quién hizo el año pasado segundo Tour de Francia? Y te dice, pues nadie se va a acordar quién hizo quinto en la carrera que tú quieres ganar. O sea que quitemos importancia a los resultados y a las cosas, disfrutemos de ello, que no es poco, y utilicemos herramientas que cada día son más y bien utilizadas, pues obviamente juegan en nuestro beneficio, tanto a nivel de salud como a nivel emocional, como a nivel de rendimiento y a nivel de compartir. Así que nada. Nos vemos en el próximo podcast que son posibles gracias a nuestros amigos de Scott. Hoy hemos acercado el mundo de WhatsApp, de David Noguera y de los vatios a todas y todos vosotros. Y nada, nos seguimos viendo por aquí. Muchas gracias, David, por habernos dedicado un ratito de tu tiempo. Nada, un abrazo, Miguel. Pues nada, ya sabéis, buscar WhatsApp, que seguro que encontráis información interesante y si podéis pasar a visitarles, mejor que mejor. Nos vemos. Un abrazo.